Chicos, vamos a dejar 25 minutos más o menos para las preguntas y después va a haber un espacio para la firma de los libros, del libro y fotos. Agustín, ¿qué opinás acerca de predicciones acerca del fin del humanismo y teorías como el dataísmo, los superhumanos, algo de lo que hablaste un poco? Bueno, yo soy un humanista. O sea, yo creo que vamos a tener son nuevos modos de ser humano. Pero yo sí creo que hay algo, que somos algo más que una máquina. Pero es un debate que no lo puedo demostrar. Yo creo que hay algo más, que no sé bien cómo definirlo. Si fuera muy creyente, diría el espíritu. No sé si existe. ¿Cuántos de acá creen que tenemos espíritu? ¿Cuántos no? Es interesante. Ven que hay debates fascinantes que nos estamos perdiendo, porque estamos preguntándonos cómo es la inflación. Pero hay temas que son mucho más interesantes. Estos debates se vienen. ¿Dónde está la humanidad? ¿Qué es ser humano? Estos son los debates éticos que yo no tengo las respuestas, pero sí planteo las preguntas. Tengo que cambiar. Los países que evolucionan son los que cambian las preguntas. Los países que se mantienen siempre con los mismos desafíos, los mismos que hace 30, 40 años, es porque estamos atrasados, no avanzamos. Ese es el desafío, cambiar las preguntas. Primero que nada, buenas noches Agustín, gracias por venir. Y lo que quiero preguntarte o interpelarte así son básicamente tres cosas. Después de ver el video que hiciste del modelo transportador, obviamente lo aplaudí, lo disfruté de todo, pero después anduve pensando, porque después, así como vos denunciás que nos están adoctrinando, después cuando alguien que no coincide con nosotros ve ese video y vos con los datos que das de la industria decís, y el tipo que por ahí está en ese tipo de muestra dice, bueno, pero por ahí dice, los obreros vivían explotados, no tenían derechos, no tenían salud. Primero, eso por un lado. Segundo, también hacerte una opinión así personal. Si recuerdo cuando vos presentaste el libro con Alberto Venegas Lynch, que Venegas Lynch decía que algo así como lo de la libertad política como continente y libertad económica como contenido. Quería preguntarte tu opinión acerca de eso. Y tercero, ya que estamos acá con los gráficos de Gapminder, en Derecho tenemos una materia que se llama análisis económico y financiero, y cuando veíamos Piketty, ¿sí? Decía que lo que te comentaba, bueno, de que la desigualdad aumenta en los países desarrollados. Ahora ya vi las tres, ¿cuál era la primera? Perdón, sí, te bombardé mucho, sorry. Lo de la cuestión del modelo transportador y el tema de los obreros si tenían derechos a la salud. Después la desigualdad, ¿y la tercera cuál era? Lo de Alberto Venegas Lynch y lo de libertad política continente, económica contenido. Ahora me las hicieron. La de Venegas Lynch es, la libertad es una sola, es lo que digo, es simplemente, ¿qué es el liberalismo? El liberalismo es un solo principio. El principio es que no tengo derecho a iniciar la violencia sobre otro. Si estás de acuerdo con eso, sos liberal. El problema es que la gente cree que está de acuerdo con eso, pero después cree que tiene derecho a una vivienda digna. Pero si tenés derecho a una vivienda digna, alguien te la tiene que dar. Y si la persona no te la quiere dar, vos tenés que ejercer la violencia para que el otro te la dé. Entonces, no lo comprenden hasta el final. ¿Sí? Entonces, ese es el primer tema. La libertad es una sola. Es una sola. Tiene efectos en la economía, pero no es lo principal. Es una consecuencia de la economía. Lo principal es la libertad. Es la posibilidad de hablar, la posibilidad de viajar, la posibilidad de moverte, de hacer lo que vos querés, de buscar la felicidad a tu manera. Ese es el tema. ¿Cómo usamos el tiempo? Los seres humanos lo único que tenemos es tiempo. El resto es pasajero. Bueno, el tiempo también. Pero lo único válido es el tiempo que tenemos sobre la Tierra. Entonces el punto es, ¿qué tan libremente lo podemos usar? Eso es ser liberal. Vamos a la segunda. La tercera. No, la segunda es la desigualdad. Te he dicho del modelo transportador. Pero la desigualdad la complementamos. La desigualdad quería comentarte, bueno, que eran los gráficos estos de Gapminder, que eran los que los quintiles más bajos están viendo sus ingresos aumentados, mientras que los más altos están bajando. Otra prueba de que la desigualdad se está reduciendo. Correcto. Pero vamos al modelo agroexportador. Acá en esta casa han habido excelentes economistas que llegaron a ser académicos de economía, que enseñaron una forma de ver el país y que se contagió de una manera fenomenal a toda la Argentina.
No hacía el resto del mundo. El resto del mundo siguen creyendo que Argentina tuvo un fenómeno extraordinariamente positivo durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Porque se acuerdan lo que era Argentina. Era un lugar de una riqueza fenomenal. A Argentina venía la gente, y la pregunta es ¿por qué venían? Venían de Europa. Es decir, Argentina tenía los salarios que estaban en los niveles más altos de Europa. Por supuesto más altos que África, que Asia y que todos los otros países que estaban peor que Europa. Solamente competíamos en salarios con Suiza, con Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y muy pocos otros países. Estábamos por arriba de España, de Italia, de Alemania. Es decir, era impresionante lo que se había logrado en Argentina. Pero además, no había impuestos. Salarios entre los primeros 10 países del mundo sin impuestos. Había algún impuesto al whisky, a los bienes que se consideraban malos, ¿no? Y demás, pero muy poquitos. Y después había algún impuesto a alguna arancel, alguna cosa que había que achicar y que siempre estaban peleando. Carlos Pellegrini aumentó unos impuestos de manera inconstitucional en la crisis de 1890, pero a pesar de eso eran todavía muy bajitos, no llegaban al 5 o 6% del PBI. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba? Salarios altísimos, no tenés impuestos y no había inflación porque la moneda era sana. Y por lo tanto podías ahorrar. Y el ahorro es lo que te hace salir de la pobreza, no el consumo. O sea, es tan obvio. Argentina era una máquina de sacar gente de la pobreza. Y por eso tenemos un lema que era mi hijo el doctor. La idea de que iban a progresar. Se progresaba en una generación. Todos ustedes, o la gran mayoría, ¿cuántos tienen algún antepasado europeo? Seguro que la mayoría. Obviamente. Acá hay unos movimientos indigenistas y demás. Yo tengo sangre indígena, pero muy chiquitita. Pero la gran mayoría, o casi todos, tenemos sangre europea. Nos olvidamos de eso. ¿Por qué vinieron? En todas las historias de sus familias está, salvo alguna excepción, está el mismo proceso. Vinieron con nada. Vinieron con nada. Con nada. Prácticamente nada. Y ni siquiera sabían leer y escribir. Y llegan a la Argentina y tienen un proceso de crecimiento y mejora fenomenal las familias argentinas. Y nos olvidamos. Y ese es el problema de llamarlo modelo agroexportador. Por eso les pido que miren el video y lo difundan. Porque tenemos que sacar esos mitos. Argentina es un modelo industrialista de la escuela escocesa de Adam Smith. Y eso lo dijo Alberdi, no lo digo yo. El modelo de nuestra Constitución es el modelo industrialista y produjo una fenomenal industria. La velocidad del crecimiento industrial era mucho más rápida que el crecimiento del agro. Y ninguno de mis profesores de esta casa me lo dijo. Buenas. Primero que nada, muchas gracias por venir. Tengo dos preguntas. La primera es muy fácil. ¿Conoces el Bitcoin? Sí. Bien. A la segunda pregunta que voy. Hablaste de magia vos en la innovación y yo creo que el Bitcoin realmente es algo mágico porque yo a vos te puedo mandar una moneda que tiene un valor determinado por el libre mercado sin pasar por ningún banco, sin pasar por ningún gobierno. Ningún gobierno sabe cuánto Bitcoin tengo. ¿Hay alguien de la FIPA acá? Bueno, que la chupen. Bueno, y mi pregunta va no solamente al Bitcoin, sino a la descentralización de la información. La respuesta principal de un gobierno, que el caso que tenemos es el de Corea, fue primero prohibirla. Ahora, no se puede prohibir esto sin sacrificar libertades individuales como es la privacidad, el derecho a la libre información. ¿Cómo ves en 30 años la adopción del Estado que se podría quedar sin su propia moneda con estas nuevas tecnologías descentralizadas? Muchas gracias. Esa pregunta es valiosísima, porque yo creo que esos son los desafíos que tenemos por delante. Los grandes desafíos por delante es el uso de la tecnología. O sea, la tecnología se puede usar, como la usan hoy los políticos, para tratar de controlar a la gente. Cambridge Analytics, ¿no? O Durán Barba. Es decir, los estudian a ustedes con Facebook. Por ejemplo, Facebook sabe quiénes de ustedes van a estar en pareja en los próximos 2 meses y quiénes se van a separar, con un 75% de probabilidad, aún antes de que ustedes lo decidan. Entonces, ese es el poder que tiene Big Data, cuando lo manejan estas personas. Cuando conocen esa forma conocen lo que ustedes piensan y demás, con mucha precisión, porque tienen base de datos de 1.000 millones de personas, entonces empiezan a mandarte el mensaje estratificado. Y de esa manera a cada uno le preguntan algo distinto para que todos te voten y después con sus votos hago lo que yo quiero. Y eso es la forma que tienen de manipular a la gente. Pero también se puede usar la tecnología, como esto de Bitcoin o blockchain en general, que es la tecnología que utiliza Bitcoin, para tratar de defendernos como individuos. Y por eso es importante lo individual versus lo colectivo. Ojo que también puede ser una empresa.
Porque ahora hay empresas muy, muy grandes que tienen enorme poder y que entonces una forma de competir con ellos son, por ejemplo, los códigos open source, ¿no? Linux contra Apple o contra Windows. Yo soy fanático de esas cosas. Creo que es muy importante el crowdsource, las posibilidades de hacer. Hay herramientas muy importantes contra eso que están en la humanidad hoy. Por ejemplo, en Taiwán eliminaron la currícula oficial. ¿Sí? No hay más currícula oficial. O sea, ya no es una utopía lo que yo propongo. Era una utopía hasta que lo hizo Taiwán. Ahora ya no. Podemos ser el segundo país que dicte la abolición de la currícula oficial. Eso sería devolver la libertad de enseñar y aprender que está en nuestra Constitución y no se cumple. Artículo 14. No se cumple. Pero hay que poner la libertad de enseñar y aprender. Con lo cual, creo que sí, creo que esa es la pregunta. Y la pregunta es de todos los días. No es Bitcoin, blockchain, es toda la tecnología. Yo voy a proponer hacer un partido por celular, que lo van a conocer próximamente, si tengo éxito y me lo financian, pero la idea es que sea realmente devolver el poder a la gente para hacer lo que van a querer dentro de 2 o 3 años cuando venga la crisis más terminal. Cuando venga esa crisis grande que se va a venir en Argentina, va a volver el que se vayan todos. Y yo quiero que tengamos una herramienta para que efectivamente reemplacemos a la clase política argentina que se eligen mutuamente y con la lista sábana se van pasando de un lado al otro. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes, Agustín. En un círculo de lectura que tenemos alumnos con Alejandro Bongiovanni surgió una vuelta si el avance tecnológico, del que vos hablaste esta tarde, puede llegar a reemplazar de alguna forma, o a corto o a largo plazo, como una especie de solidaridad orgánica creada por la división del trabajo en la sociedad en general. Eso es lo problema de los cursos. Bongiovanni siempre tiene estos temas tan complejos que no hacen. A ver, solidaridad orgánica, ¿cómo es? A nivel como de... El orden espontáneo. La comunidad, ¿no? El sentimiento de cooperación con el otro, Bueno, no sé cómo explicarlo. Yo creo que no. Yo creo en la humanidad. Creo lo que les decía antes. Nosotros tendemos a querer al otro. Los seres humanos tenemos claroscuros. Tenemos unas zonas negras, y tenemos nuestras zonas erróneas, y tenemos luces. La educación viene de educare, viene sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Hacia afuera. Estamos en un momento muy oscuro en Argentina, porque la educación se ha cambiado, ya no es más eso. La educación ahora, y es lo que estudian los profesores, los maestros, es la pedagogía del oprimido. La pedagogía del oprimido de Freire, la pedagogía del oprimido de Freire es la victimización de las personas. ¿Es para qué? Para sentirte que estás oprimido por el capitalismo, para generarte bronca y sacarte una acción, es decir, una emoción que te pone en movimiento, emotion, ¿no? La emoción es la bronca y la acción es la lucha de clases. Como ellos quieren hacer eso, en toda América Latina están aplicando la pedagogía del oprimido hace décadas. ¿Lo han sentido en el colegio? ¿Les han hablado de neoliberalismo, por ejemplo? Bueno, eso es adoctrinamiento, eso no es educación. Educación es sacar lo mejor que cada uno tiene adentro. ¿Por qué? Cuando vos lees, por ejemplo, a Locke, ¿quiénes han leído a Locke? No, Locke es una maravilla. Tiene un opúsculo, un librito, que se llama Notes Concerning Education. Fantástico. Y donde él dice, el ser humano de niño, todo lo hace nada más que por una mirada benigna del padre. O sea, nosotros estamos diseñados para tratar de agradar al otro. Cuando te sentís mal y sentís que no agradas al otro, entonces entras en una lucha con vos mismo. Y eso ocurre muchísimo, perdés autoestima. Por eso el gran tema de la educación es la autoestima. Mientras tengamos gente con alta autoestima, va a haber cooperación. O sea que cuando te encontrás con un marxista lo que hay que hacer es acariciarlo mucho. Entonces, o sea, hay que elevarle la autoestima. Entonces, cuando se eleva la autoestima, se sienten bien, entonces sienten que pueden ir al mercado. Los que tienen autoestima baja y creen que el mercado no les reconoce lo que son, entonces pues dicen, ¿cómo puede ser que a Messi, que es un bruto, le paguen 1.000 millones? Flaco, queremos verlo a Messi, meter goles, ¿no? Entonces, vos podés ser un fenómeno en tu campo, pero por ahí tu campo le interesa a 2 o 3 personas. Está muy bien, pero bancátela. O sea, hacelo muy bien con los tuyos. El tema es la autoestima. Es no pretender, fíjense que lo más gracioso es que los que miden todo en bienes y servicios, qué sé yo, son justamente los que no son liberales. O sea, a mí no me interesa tanto el PBI, lo que me interesa es la libertad. O
sea, cuando están midiendo permanentemente, el otro tiene más que yo, Bill Gates. ¿A quién le hizo daño Bill Gates? Yo les pregunto, ¿a quién le hizo daño? El tío produjo una cantidad de bienes extraordinarios que todos utilizamos y nos ha mejorado la vida a todos. Y además generó una cantidad de empleo fenomenal. Les paga bien a sus asalariados. Y encima tiene gerentes que ganan millones de dólares. ¿A quién le hizo daño Bill Gates? ¿Por qué lo odiamos? Es decir, ¿por qué miramos al otro mal? Con lo cual yo creo en la humanidad, sí creo que hay que cambiar la forma de educar, tenemos que eliminar la pedagogía del oprimido y volver a lo clásico, que es el educare. El sacar lo mejor que cada uno de nosotros tenemos adentro. Gracias. Buenas tardes, Agustín, y gracias por haber venido. En un momento de la charla vos hablaste en tono de broma de que el peso no vale nada y que hay que manejarse con dólares, ¿no? Por eso mi pregunta viene respecto al Banco Central. Son dos en concreto. Primero me gustaría saber tu opinión sobre su papel en la historia argentina desde 1935 hasta hoy. Y si, por ejemplo, vos estuvieras en el poder y decidieras, por ejemplo, como dice Milei, de eliminarlo, ¿con qué lo reemplazarías? Buenísimo. Gracias por la pregunta. Mirá, los que la tenían clara en ese tema, ¿sabes quiénes eran? Los socialistas del siglo XX. Porque en el siglo XX los socialistas argentinos estudiaban. Entonces, ahora Del Caño no. O sea, pero en serio le digo, Del Caño no estudia, no ha leído ni siquiera los propios. Yo le digo, léelo a Juan B. Justo, léelo a Enrique Dickmann, lee lo que decían en el Congreso cuando debatían el Banco Central, y cómo Enrique Pinedo proponía el Banco Central, y Enrique Dickmann, que había sido socialista, pero había sido profesor decía, pero ¿cómo puedes hacer semejante disparate? Si vos sabés, porque lo hemos estudiado en clase, que si vos creás un banco central, la tentación de los políticos va a ser imprimir, y si vos imprimís, vas a destruir el salario del obrero. Lo sabían. Y eso fue lo que ocurrió. Creamos el Banco Central, y vaya si hicimos pelota el salario de los obreros. Le sacamos 13 ceros y le vamos a sacar 2 más, porque estamos llegando a 100. El año que viene seguramente llegamos a 100. Si ponen un cepo muy fuerte, en vez de 100 el año que viene, llegaremos a 1000 el año siguiente. Pero se viene eso, o sea que van a sacar otros 2 ceros. Y esos son 15. Cada cero que le sacamos a la moneda, le perdimos 90% del poder adquisitivo. ¿Sí? Esto es, la inflación hay que comprender lo que es. No es, como dicen los libros, el aumento generalizado de precios. La inflación es un mecanismo para robar a los obreros. No es otra cosa, y sobre todo a los más pobres. Es eso la inflación. Es poder producir billetes para que el político los reparta. No es que suben todos los precios igual, porque los salarios son precios y subirían del mismo modo. No es así. Vos emitís, se quedan con la plata los políticos que la reparten, y por lo tanto consiguen votos a cambio, y les tenés que rendir beneplácito. Entre paréntesis, unas cosas más patéticas que he visto en esta campaña electoral, perdón porque haga una cuestión política, pero no es política, sino es lo patético del asunto. Es cuando un político dijo en su campaña, en radio, lo repetían permanentemente, y yo trataba de no escucharlo, y decía, porque a mí cuando voy en la calle y se me cuelgan del cuello y me piden, no te olvides de nosotros. Es patético, ¿se dan cuenta? Yo quiero seres libres, seres humanos libres, con gran confianza en sí mismos, que produzcan su propia riqueza. Y me fui de tema de nuevo. Pero entendés que ahí hay un tema muy importante, que ya no me acuerdo de dónde estaba metiendo. Ah, la inflación. Entonces, ¿qué pasa con el Banco Central? Hay que hacerlo de Javier Milei, hacerlo pelota, claramente, hay que destruirlo. ¿Pero por qué? ¿Porque puede haber un Banco Central que funcione bien? La respuesta es no. De hecho, cuando miran en el mundo, los 100 años anteriores a los bancos centrales, contra los 100 años posteriores, ¿cuándo hubo más crisis económicas? ¿Antes o después? Búsquenlo, va a ser después. Cuando miren entonces cuál fue el beneficio de los bancos centrales, produjeron beneficios, por supuesto, para los banqueros, ¿no? Entonces hay que ver quiénes crearon los bancos centrales y para qué crearon los bancos centrales. Y quién es el mayor perjudicado. Pero en el mundo es un debate abierto que vale la pena. En Argentina no vale la pena. Porque acá no hay discusión. No sabemos manejar la moneda. Está clarísimo. Tuvimos del año 35 para acá 57% anual de inflación, o 56% anual. Con la convertibilidad. Y la convertibilidad, tuvimos 10 años de inflación cero. Entonces, para saldar el tema si es multicausal, o los que todavía creen que es multicausal, o si es monetario, les propongo que analicen lo siguiente. Cuando pusimos la convertibilidad en Argentina, si la inflación era multicausal, si era inercial,
si era una cuestión estructural, si era una cuestión de que tenías empresarios que en Argentina son malos y en Chile son buenos. Es decir, si tenés un problema de oligopolios, etc., ¿por qué cayó de 3.000% a 0? Si era inercial, olvídate, necesitabas décadas. No era inercial. Si era estructural, tampoco habías cambiado las estructuras. ¿Cómo bajaste a 0? Lo único que hiciste fue cambiar la regla monetaria y la inflación cayó a 0. Y los últimos 3 años de la convertibilidad, la inflación fue negativa, con lo cual la regla monetaria funcionó para lo que estaba diseñada. Estaba diseñada para no robarle el salario al obrero. Punto. El resto de los problemas son el resto de los problemas. Y los tenemos hoy. Hoy no tenemos convertibilidad y estamos en una flor de crisis que se puede agravar muchísimo para adelante. Es la más larga, mucho más larga que la anterior. La anterior fue del 98 al 2002. Esta empezó en el 2012 y vamos por el 2020. Vamos dentro de muy poquitito, o sea, llevamos una crisis mucho más profunda, que se ha transformado en depresión, con lo cual hay mucha gente que se está yendo de la Argentina, es dramático, y eso se puede resolver. ¿Con qué lo reemplazo? Era la otra parte que me dijiste. Yo propongo la dolarización como mecanismo para eliminar el peso. Inmediatamente después, la libertad de monedas, y puedes usar bitcoins, puedes usar el euro, lo que ustedes quieran. Y se pierden 2 cosas. El señoriaje, que es el derecho a robar a los pobres, y se pierde, según los economistas, la posibilidad de amortiguar los shocks que vienen del exterior. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ahora tenemos tipo de cambio libre, ¿amortiguamos los shocks? Fíjense que la convertibilidad soportó 6 shocks internacionales durísimos. Soportó el tequila, Tailandia, Hong Kong, después había sido tequila en México, ¿no? Después Tailandia, después Hong Kong. Después tuvimos en el 98, en agosto, Rusia, que fue fenomenal. Después Brasil, nuestro principal socio comercial. Y después la caída de los commodities, que fue fenomenal, y la séptima plaga, que fue pobre Fernando. Pero la caída fue fenomenal. Soportó todo eso, la convertibilidad, sin inflación. Y luego vino un señor que nos dijo que el problema era la convertibilidad. Y entonces hizo una devaluación de 1 a 3. O sea, el tipo de cambio subió de 1 a 3. La pobreza subió del 22% al 54%. Caímos 56 posiciones en el índice de calidad institucional en un año. El poder del mal no se imaginó un logro más importante. O sea, la capacidad de destruir las instituciones, como hizo Duhalde, no existen, salvo guerra. Si no, no hay esa posibilidad de destruir las instituciones. Y encima hizo la especificación asimétrica, un invento del mal difícil de copiar. O sea, la capacidad de robar a los pobres para dar a los ricos. Licuar las deudas de las empresas y al mismo tiempo licuar los que duramente iban siendo los ahorros de los ciudadanos que iban ahorrando en moneda dura. O sea, por supuesto, yo defiendo la moneda dura, defiendo los salarios de las personas, defiendo que no les robemos más con inflación. Gracias. Bueno, muchas gracias Agustín, muchas gracias por la charla. Mis preguntas son 2. La primera es, ¿cuál debe ser nuestro rol como liberales en la batalla cultural para construir el país que queremos? Y quería saber, la segunda es, ¿qué pensás a raíz de los dichos sobre el modelo, sobre el exitoso modelo chileno, pero el gran descontento de la sociedad? Gracias. Buenísimo. En la primera, la respuesta la tiene que ver cada uno de ustedes. Yo tengo claro que la libertad hay que defenderla. Si no la defendemos, la perdemos. Y en Argentina la venimos perdiendo a rajatablas. O sea, yo soy un siervo, no sé ustedes, yo soy un siervo del Estado. A mí me sacan con violencia, pues si no, no se los doy, 2/3 de lo que produzco. 2/3 me sacan a mí, con los 163 impuestos. Soy un siervo. O sea que he perdido fenomenalmente esta batalla por la libertad. Ahora, la forma de recuperarlo es hacer algo. ¿Qué se puede hacer? Muchas cosas. Una es la batalla cultural, lo que estamos haciendo acá. La primera batalla cultural es leer la otra campana. Cuando te dan una campana, lo primero que tienes que hacer es leer la otra campana. Y lo segundo que tienes que hacer es levantar la mano y cuestionar al profesor. Cuando los profesores dicen cosas que son inexactas o falsas, hay que levantar la mano y cuestionárselos para tratar de que lo comprendan. Los profesores, en gran medida, hay muchos que están muy equivocados. Pero nosotros tenemos muchos datos para mostrárselos. Por ejemplo, Previs te decía, los países ricos explotan a los pobres cuando comercian. Gapminder. Entonces tomás Argentina contra Inglaterra, 1810, 1910. País rico que explotaba a Argentina. Hicimos la guerra,
San Martín, Belgrano, todos nuestros héroes eran liberales, les aclaro. Todos eran liberales. Hicimos la guerra para poder comerciar con Inglaterra. Comerciamos con Inglaterra, nos explotaron ellos o nosotros a ellos. 100 años más tarde habíamos superado a Inglaterra en PIB per cápita. Nos habíamos superado. Con lo cual, de un tercio, crecíamos mucho más rápido. Eso pasa siempre. China contra Estados Unidos, Gapminder. Tenías 34 veces más rico Estados Unidos que China en 1979, cuando se abre al comercio. Hoy es 4 veces. O sea, la brecha se achica. Con lo cual, perfectamente, la batalla cultural es clave. Y lo otro es ganar elecciones, hacer partidos y ganar elecciones. Esa es una idea que nos dio Cristina. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Tengo 2 preguntas y creo que soy la última. La primera, ¿cree que llegaremos algún día a unificar la moneda en todo el mundo? ¿Que todos los países tengan la misma moneda? Espero que no. Sí. Y la segunda y la última, ¿qué opina de permitir que los alumnos de primaria y secundaria sean quienes decidan en qué orden y qué contenido aprender, enfocándose en los distintos tipos de inteligencia? Ahora, a ver de nuevo. ¿Qué opina si un chico de 11 años, por ejemplo, que está muy interesado en la música, decide estudiar música en lugar de biología? Y después le interesa biología y cambia por biología en lugar de geografía. Que él decida en qué orden aprenda las cosas según en qué orden le van a ir interesando los conceptos. Dale, buenísimo. Mira, yo creo que hay que eliminar la currícula y los chicos tienen que estudiar lo que tengan ganas. Esa es la clave. Lo que les tienen que enseñar los maestros es transformarse en tutores, que no enseñan contenidos, sino que hacen es acompañar a los alumnos, acompañar en sus propios intereses. La educación hoy mata las cosas básicas que necesitamos para el mundo del futuro. Ustedes saben bien, van a desaparecer todos los trabajos industriales, es decir, todos los trabajos aburridos y repetitivos van a ser reemplazados por los algoritmos o las máquinas. Por ejemplo, ¿quiénes eran contadores? Los contadores. O sea, lo van a hacer las máquinas. O sea, todo trabajo repetitivo y aburrido, las máquinas. Los contadores piolas van a ser los que programen a las máquinas. Pero las máquinas van a resolver los problemas a todos los demás. Si el 99% de los contadores van a desaparecer. Van a hacer otras cosas, quiero decir, ¿no? Entonces, todo trabajo aburrido y repetitivo. Por lo tanto, si una persona tiene interés por la música, es maravilloso. Porque una de las cosas que más va a crecer, o que está creciendo ya, es el entretenimiento. Por ejemplo, una película, cualquiera de estas películas grandes producciones, por ejemplo, en Rapsodia Bohemia, trabajan 15.000 personas. 15.000 personas. Algunos son músicos, otros son sonidistas o ingenieros de sonido, otros manejan drones, otros estudian, no sé, miles de cosas. Tenés 15.000 personas creativas haciendo una película y Netflix produce miles de películas. Pero va a ser un trabajo flexible. Por ahí trabajás una semana para esa película y otra semana para otra película. Es decir, lo que se viene es fascinante, pero hay que tener una mente abierta. Tenemos que desarrollar, la educación es desarrollar la imaginación, la investigación, la creatividad, la capacidad de interacción entre los seres humanos, la empatía, la inteligencia emocional, los que creen en el espíritu, la inteligencia espiritual. Hoy sabemos que con la meditación podemos transformar nuestro cerebro, ¿sabían? Se puede cambiar la mielina, la cantidad de redes neuronales. Con la danza multiplicás las conexiones neuronales. A través de la danza vos podés iluminar todo tu cerebro y después aprender matemáticas en 6 meses. Y simplemente hiciste danza. Entonces, ¿por qué te obligan a hacer matemáticas cuando vos no tenés ganas? Tú tienes que ir haciendo las cosas que te interesan. Y la tarea del tutor es despertarte intereses, que ya los tenés, pero simplemente descubrir tus intereses. Y te va a gustar las matemáticas en el momento adecuado, porque es fascinante. Y el conocimiento es fascinante. En cambio, el método industrialista de producción del conocimiento de hoy en las escuelas es espantoso y aburrido. Y vos tenés algo mucho más atractivo que es el celular. Entonces, ¿para qué te van a poner un maestro que es un bodrio? O sea, lo que tienen que hacer es hacer planteos interesantes y estimularte la capacidad de investigación, creatividad y todo lo que dijimos antes. Muchas gracias.